Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición, la última de este ciclo de gobernadores de la democracia desde el año 1983 en la provincia de Corrientes, y hoy visitamos a Gustavo Adolfo Valdés. Es hijo de Juana Mosqueda y Manuel Valdés, está casado con Cristina Inés Garro, tiene 3 hijos, es el gobernador en ejercicio, asumió el 10 de diciembre de 2007, finaliza su primer mandato el 10 de diciembre de 2021 y fue propuesto por el Frente Oficialista como candidato a la reelección para las elecciones de este domingo 29 de agosto del año 2021. Gobernador, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, un gusto recibirte en mi casa. Muchas gracias. Bueno, usted es nieto de una abuela autonomista y de una abuela peronista, y después, bueno, hijo de una madre, de padres, tíos, hermanos, todos vinculados con la política. Tiene una familia que viene involucrándose desde siempre, básicamente. Entonces la pregunta es si hay una referencia ahí, quién lo inició en la política en ese contexto. Sí, claramente. Bueno, y uno de mis abuelos también era peronista, el que estaba casado con mi abuela, eran de Julio Romero, ¿no? Fue vocal del Consejo General de Educación, mi abuela, en la época de don Julio. Y mi otro abuelo era español republicano. Y escuchaban, justamente veníamos hablando con mi viejo, y me decía, tu abuelo se sentaba a discutir con Digno López, un médico también español, que se sentaban a escuchar por radio en una de las esquinas de Ituzaingó lo que era la guerra civil. Claro. Y cada vez que escuchaban la guerra civil, gritaban, y entonces me contó de que uno de los perros que tenía mi abuelo le ponía el nombre, por ejemplo, de un general español, claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, General Miaja, no sé quién es, pero bueno, me acaba de contar la anécdota ahora, pero básicamente yo comencé la política escuchándolo a Alfonsín, sabiendo que mi padre era candidato a intendente en 1983, y en una tarde decían, bueno, viene una persona a Buenos Aires, candidato a presidente. Por supuesto, nosotros acompañamos a mi padre a ese acto, y bueno, lo escuché sorprendido a don Raúl Alfonsín. Me acuerdo que estaba la gente de Corrientes, de Misiones, ¿no? Y poder escucharlo a Alfonsín, y creo que ese fue un comienzo. Después continuamos, creo que mi viejo después dejó la política un tiempo, y nosotros continuamos, en el 85 ya en el Centro de Estudiantes de Ituzaingó, y después hasta ahí. Claro, con 17 años obtuvo su primer compromiso, que es presidir el Centro de Estudiantes del colegio en Ituzaingó. Después ya integró el Movimiento para la Democracia Social, el MODESO, dentro de una línea interna. Pero mucho antes, estuvimos en Renovación y Cambio, que era la de Alfonsín. En ese tiempo nosotros acompañábamos el movimiento alfonsinista. Fui alfonsinista toda mi vida. Creo que la única vez que nos lo acompañé a Alfonsín fue en su muerte, pero después fuimos alfonsinistas toda la vida. Por eso fue mutando el movimiento. Después, bueno, militaba en el partido y militaba en la Franja Morada, que es la agrupación radical dentro de la universidad. Así que bueno, ahí seguimos. Una larga militancia que después lo hace subir la escalera política provincial hasta la gobernación. Pero la pregunta es, ¿cómo veía ese joven militante la política de los 80 y los 90 en general en la provincia y en el país? Bueno, en ese tiempo es distinto que ahora. Ahora todo el mundo, cuando sos político, te mira de costado, ¿no? En aquel tiempo siempre fue cuando comenzó la democracia, cuando uno hacía política, era una persona muy respetada, muy querida, muy admirada. Hoy los tiempos tal vez sean diferentes, pero en ese tiempo la verdad es que era diferente hacer política. Todo el mundo quería participar en política, era mucho más fácil. Un poco también la política. Por supuesto, se degradó un poco, ¿no? Después, bueno, con la caída de Alfonsín, para decirlo de alguna manera, la política comienza a tener sus roces. Ustedes recordarán que la democracia le trajo a la Argentina, en aquel tiempo, le trajo 14 paros generales, 267 paros sectoriales,
4 azonadas militares, eso soportó Alfonsín, claro, con un descalabro económico donde se cruzaban empresarios con militares, con sindicalistas, todo un tema, ¿no? Recuerden ustedes que cayó Alfonsín y después asumió el CEO de Bunge-Borg como secretario de Economía de la República Argentina. O sea que imagínense los niveles que teníamos, pero bueno, esos eran los tiempos de la política. Hacia adelante, creo que nosotros vamos comprendiendo más los tiempos, lo que ocurre, claro, en democracia, pero la verdad es que muy bueno. Estamos en el 14 de julio del año 2017. Ricardo Colombia anuncia su nombre y lo designa heredero y sucesor. Más adelante, el 8 de octubre de 2017, fue electo gobernador con el 54,5% de los votos. ¿Qué recuerda de todo ese proceso? Algunos me preguntan si yo sabía de antemano o no. No, yo creo que nosotros íbamos viendo, íbamos por descarte y bueno, yo sabía que podía ser uno de los elegidos. Me acuerdo que unas horas antes de saber de que nos proponga como candidato del espacio político, yo cuando me tomé la foto, digo, ¿no será que le tomaron la foto a los otros también? Y que justamente esto se le hicieron a todos, ¿no? Pero la verdad es que bueno, yo sabía que podía ser uno de los posibles candidatos y bueno, a partir de ahí arrancó. Bueno, y comenzamos a trabajar. Pero fueron momentos difíciles, ¿eh? ¿Por qué? Y porque uno tiene un estado de incertidumbre, pero suele pasar eso en política. Me pasó lo mismo en un momento cuando estaba por ser candidato a concejal de la capital, que también había momentos de incertidumbre, por eso era también un poco el estilo de Ricardo. Me acuerdo en aquel momento peleaba con Claudio Polich, quien encabezaba la lista por la Unión Cívica Radical, y bueno, después finalmente, como los dos entrábamos, después se hizo un sorteo en el comité y bueno, salí yo primero y Claudio quedó después en cuarto o quinto lugar de la lista, porque después la echamos, pero esos momentos de incertidumbre se dan en la política, son habituales, ¿no? A lo mejor no tan palmario como fue en ese momento, pero nosotros hablamos difícil, una noche antes, ya estaba definido eso. Sí, estaba más o menos, ¿no? Quedaban en 2 nombres, en definitiva, y estaba un poco, ¿no? Íbamos tratando un poco por el método de descarte, pero realmente fue la confirmación real. Fue cuando el nombre salió en público, ¿no? Ese mediodía. Exactamente, en el Cruz San Martín. ¿Por qué quiso ser gobernador? Bueno, yo creo que nosotros nos preparamos durante mucho tiempo. No digo nos preparamos para ser gobernador. Creo que la vida política te va llevando a ocupar espacios, ¿no? Y creo que mi aspiración cuando yo era chico, cuando yo, por ejemplo, veía la política ya en el 83, cuando escuchábamos los resultados en la radio, la aspiración de un dirigente político era ser diputado, por ejemplo, porque era una representación popular, eso era lo que yo quería hacer en principio. Me acuerdo que siempre quise ser diputado de la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes, pero nunca pude ser diputado. Vaya paradoja. Pero creo que es un cargo que uno lo va trabajando, lo va buscando, se va preparando, se va formando, va viendo situaciones. Nosotros somos los hijos de la democracia. Creo que no debe haber, en el 83 yo tenía 14, 15 años y comenzaba a comprender en la política. Y hoy tengo 52 años y sin embargo en la política soy un viejo. No hay mucha gente que tenga más experiencia que la que podemos tener nosotros a esta edad por el tiempo vivido, salvo aquellos que tienen, sumado a los míos, deben tener 10, 12 años más la militancia que hayan tenido. O sea, 70 años son las otras personas que pueden tener más experiencia que militaron en la época de Perón o en la época con posterioridad en las luchas políticas democráticas, y nosotros tenemos mucha experiencia. O sea que somos, dentro de todo, somos los viejos de la política. Pero hay otro tiempo también, ¿no? Sí, es otra impronta. ¿Y qué provincia fue la que asumió? ¿Con qué se encontró?
Mira, yo creo que nos encontramos con una provincia diferente. Creo que Ricardo Colombi marcó un proceso en donde hizo cero mata cero y fue normalizando. Está bien, habían cosas que quedaron pendientes, ¿no? Pero ya con una provincia estabilizada, una provincia donde teníamos un largo proceso de estabilidad, eso no lo habíamos vivido nunca, más allá de la ruptura entre Ricardo y Arturo. Nosotros teníamos una provincia estabilizada en el juego democrático. Corrientes había sido intervenido en mitad de periodo y ya estábamos viviendo palmariamente Claro. una normalización institucional. Pero los números estábamos ahí quietos. Creo que el desafío nuestro era un desafío de con los sueldos ya al día, estabilizados, no corríamos riesgo de no pagar los sueldos, es decir, con una provincia donde nosotros podíamos comenzar el despegue. Y creo que ese es el desafío. Bueno, cuando asumió, usted habló de tres cosas: desarrollo, industrialización y modernización. Y al día de hoy, 4 años después, ¿cuál es el balance que hace de eso? Bueno, es imposible no hablar de la pandemia, pero sin excusa. Ya vamos a hablar de la pandemia igual. Yo creo que nosotros estamos en camino a eso, ¿no? Yo miro todo el empuje que nosotros le dimos a los parques industriales, fue tremendo, ¿no? Te pones a sumar cuáles son los parques industriales nuevos y nosotros multiplicamos la superficie, no sé, por 5, por 6, no tengo exactamente el número, pero de superficie. Y radicamos dentro de los parques industriales un montón de empresas que estamos radicando, que estamos generando las condiciones para el desarrollo. Eso es importante en modernización, en desarrollo. Estamos incorporando en producción planes que son importantes, que a futuro van a dar mucho realmente de qué hablar y que nos van a generar a Corrientes otras posibilidades. Por supuesto que esto lleva tiempo, no es que uno lo hace un día para el otro. Claro. En lo que es modernización, creo que avanzamos con dos empresas que también van a mejorar mucho, que tiene que ver con todo lo que es energías renovables en Corsa y que tiene que ver también con Telco, que son una de generación de energía limpia y la otra que es nuestra empresa tecnológica, que está dando mucho que hablar y que nos está llevando hacia adelante, pero tenemos que modernizarla. El cambio, la descentralización del gobierno de la provincia de Corrientes, el IPS, el IOSCOR, el banco, sacar la cárcel del lugar, me parece que esos son hitos que nosotros tenemos que ir tomándolos. La construcción de avenidas que habíamos gestionado, la transversalidad de Corrientes con el gobierno anterior, que estamos haciendo en este momento lo que es el ingreso a la ciudad de Corrientes. Me parece que esos son hitos que va a hablar de un tiempo distinto. La construcción del puerto de Ituzaingó, parques industriales, el otro puerto, el cambio del puerto de Corrientes. Es decir, los paradigmas están. La licitación que vamos a tener en poco tiempo más del puerto de Lavalle. Me parece que la infraestructura está. Hay que darle una vuelta, por supuesto, de tuerca, ¿no? Claro. Pero me parece que está. Y después lo demás es inclusión. Creo que es imposible que nosotros no pensemos en incluir a mucha gente que hoy está fuera del sistema, que no tiene posibilidades, que no tiene esperanza, pero nos toca un momento duro, un momento difícil. La modernización, porque tiene que ver, me parece, con una cuestión conceptual. Usted decía en su discurso, en sus primeros discursos, la modernización no es comprar computadoras, sino cambiar la cabeza de la gente, y hoy, en el año 2001, está hablando de la soberanía tecnológica. Y eso, desde el punto de vista conceptual, me parece que es muy importante porque plantea un escenario por encima del pago de sueldos, ¿no? Por supuesto, porque si nosotros no tenemos soberanía digital, nosotros vamos a ser dependientes en el futuro de las empresas privadas y solamente vamos a tener que comprar y poder comprar el transporte de datos en la empresa privada. Es decir, claro, vamos a tener una recaudación impositiva, una coparticipación federal, pero vamos a tener abierto un caño en donde nosotros vamos a tener que pagar absolutamente todo lo que es el transporte de datos. Entonces, cuando tengamos que llevar internet a una escuela rural, va a ser un precio. Cuando tengamos que transportar y conectar nuestros hospitales, va a ser otro precio. Claro. Que ya nos pasó. Pasa, de hecho. No, nos pasó. Funciona. Cuando nosotros quisimos conectar
Las cámaras del 911, yo me acuerdo que me pedían, miraba el número, y nos pedían 32 millones de euros. A lo cual yo me resistí absolutamente, eran 500 cámaras, digo, yo ese número no voy a hacer, me dijeron, bueno, te la vamos a hacer barata, te vamos a cobrar, creo que eran 24 millones de euros, a lo que me negué absolutamente, porque estamos hablando de cámaras de seguridad, puede tener más definición, por supuesto, poder extender fibra óptica, etcétera, etcétera. Y aparte de la extensión de fibra óptica que tenía que hacer y que daba para la empresa, las cámaras de seguridad las teníamos que pagar un mantenimiento. Entonces es así como funciona la tecnología. Lo hicimos nosotros con mano de obra de Corrientes, con técnicos correntinos, y la tenemos nosotros hoy a través de Telco, tenemos 1000 cámaras. Creo que pagamos $2 millones. Entonces eso habla de que nosotros tenemos que invertir en lo que es nuestra soberanía digital, y así va a ser todo. Cuando nosotros tenemos paquete de datos para ver o televisión o telefonía o cable, si nosotros tenemos troncales privados es un precio, y si nosotros tenemos troncales públicos donde facilitamos el desarrollo del privado, tenemos otro precio. Entonces creo que tenemos que hacer una combinación. Tenemos que dejarle que el privado haga su negocio en la última milla, y nosotros tenemos que apuntalar para competir y evitar que la plata de los correntinos se vaya centralizada nuevamente en Buenos Aires y que quede la plata de los correntinos en Corrientes. Y eso habla de que nosotros tenemos que tener soberanía digital. El año 2018, en marzo... Pero te agrego otro tema. Sí. Por ejemplo, el registro civil. Hoy podemos entrar por internet y podemos sacar una partida de nacimiento. Claro. Eso es algo que habla de la modernización. Los contenidos digitales. La pandemia nos enseñó mucho, nos aceleró realmente procesos. Por ejemplo, no teníamos contenidos digitales que sean de Corrientes en las redes. Entonces nosotros tenemos que enseñar exclusivamente el contenido digital que tenemos acceso. Y ahora con Corrientes Play, que podemos entrar, podemos tener plataforma, podemos tener contenido, desarrollo, que tiene que ver justamente con eso. La computadora no es solamente modernizarse, Claro, sino el contenido de la computadora es la modernización. Que vos puedas tener un Ministerio de Educación 2.0, una Secretaría de Audiovisual y Comunicaciones, donde nosotros podamos analizar cuál es el contenido. Si no, ¿quién te va a enseñar la leyenda del Pombero, el Yací Yateré, quiénes son cómo es nuestra mitología, nuestra lengua? Todo ese tipo de cosas creo que tenemos que seguir trabajando para modernizar esos contenidos. Eso también es modernización. Un debate enorme, porque ahí hay una cuestión, que siempre también los contenidos vienen centralizados de Buenos Aires, digamos, ahí es dar vuelta la mirada, de los contenidos La lucha educativos. por el conocimiento es importante en el mundo. Entonces, con educación, la pelea de la educación pública con la educación privada muchas veces tiene un contenido ideológico, y el contenido centralizado educativo desde Buenos Aires respecto de qué se enseña y cómo se enseña también tiene su contenido. Por eso es que nosotros del Estado provincial tenemos que ver cómo se educa, y tenemos que hacer que esa educación sea una educación democrática, que no tenga sesgo y que esté al alcance de todos, como creemos que tiene que ser nuestra provincia de Corrientes. En el año 2018 usted proponía un ataque frontal a la pobreza con los procesos ¿no? de modernización, inclusión, crecimiento. ¿Cuánto se avanzó y, en todo caso, cuánto cree que retrocedimos por el COVID? Creo que retrocedimos mucho por el COVID y por la devaluación. Nadie habla del proceso de devaluación. Si vos te pones a fijar cuánto ganaba un empleado público cuando inicié mi mandato, ganaba creo que $800, $900 como mínimo. Hoy un empleado público gana $200, $300, digo en base. Entonces vos te pones a fijar y la devaluación fue tremenda. Y la pobreza se mide en dólares. Le guste o no le guste al gobierno, eso se mide en dólares. Entonces, y no en dólares oficiales, sino en dólares reales. Entonces, cuando uno analiza el ingreso de las personas, uno ve que nosotros estamos bajo la línea de la pobreza, gran cantidad de personas, cerca del 50%, pero nunca hubiésemos imaginado que el motor productivo de la Argentina se iba a apagar por 2, 3, 4 meses, que es el debate de la Argentina, si fue necesario o innecesario. Y nunca cayó 10 puntos la economía argentina en un solo año. Ni en la crisis del 30 cayó la economía argentina 10 puntos del PBI. O sea que nos golpeó de lleno.
nosotros apagamos los motores mucho tiempo menos. A ver, en la pandemia construimos la cárcel de San Cayetano, una cárcel de 17.000 metros cuadrados. Creo que hay un gran trabajo de las empresas, pero de los trabajadores, de la UOCRA en general, porque continuamos con burbuja trabajando, pero seguimos moviendo el motor de la economía, o la gente necesitaba comer, y necesitaba trabajar, y necesitaba ingresos, la producción, el campo. Nosotros seguimos produciendo. Esto lo vamos a ver competitivamente en el futuro. Claro. Y vamos a ver que espero que no hayamos caído tanto, porque las mediciones vamos a ver el impacto de la pandemia seguramente en 1 o 2 años. Vamos a ver cómo estamos. Y ojalá que Corrientes no haya caído en esta disputa, pero tener salud, tener los motores productivos y tener poco contagio era la premisa. Ojalá que lo hayamos logrado, y lo vamos a evaluar seguramente el año que viene. De hecho, en 2019 se conoció un índice que fue muy desfavorable ya para la provincia, y usted plantea ahí en esa oportunidad el abordaje multidimensional de la pobreza. Todos se enojaron cuando me midieron, y cuando cambiaron los mismos índices, que los mismos que midieron, se enojaron porque cambiaron. Es irracional eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, y en esa cuestión, nosotros tenemos las posibilidades ahora de poder generar un índice multidimensional para ver efectivamente cómo afectó la pandemia a los niveles. Le había muerto Hotel Bagalecio. Sí. Y es como que quedó nuestro organismo. Sí, quedó en un limbo. Quedó en un limbo. Yo agarré con el limbo. Después, bueno, comenzamos a trabajar, que lo pusimos a Bosco en estadística y censo, comenzamos a medir de otra manera, a corregir los errores, a incorporar de otra forma. Y creo que nuestros índices han cambiado, se han medido hoy, y reflejan, por supuesto, que nosotros no escapamos a lo que es el norte argentino, ¿no? Nosotros no escapamos a Resistencia, no escapamos a Posada, no escapamos a Formosa, porque en realidad estamos hablando de que la economía no es responsabilidad de una provincia, claro, ¿no? Porque si no, es decir, la culpa de ser pobre la tiene el pobre. Claro. Eso es un poco. Bueno, pero ese también es un debate haciendo, que se debe en función de la centralidad, Entonces, cuando nosotros vemos que se cambian los índices de distribución de recursos en la Argentina, las provincias comienzan a crecer. Cuando nosotros se centralizan los índices de distribución y se queda la nación con la mayor cantidad de plata, lo que hacen, las provincias comienzan a pulular las pobrezas. Y esto es lo que nos ocurrió en los últimos tiempos. Nosotros en el norte de la Argentina representamos el 30% de la población y representamos el 15% de la economía. Eso está hablando de que hay una mala distribución de los recursos en la Argentina. Claro. Por eso es que yo siempre digo, por eso es que nosotros tenemos los ranchos y la capital federal y todo lo que es el Gran Buenos Aires, digamos, en su parte más rica, tiene las mansiones y tiene los mármoles. Entonces, de esto se trata un poco. Si nosotros no resolvemos la economía de las provincias distribuyendo de manera distinta, nosotros nunca vamos a poder resolver el problema y el dilema que genera el conurbano bonaerense. Pero hay una cuestión que es central también, que usted decía, cerca de asumimos el compromiso de trabajar para la erradicación de la pobreza y acompañar a los desposeídos, pero sabemos que la única manera de solucionar los problemas es reconociéndolos. Y ahí hay una cuestión ahí, porque digamos que mucho tiempo también se trató de esconder la cuestión. No se puede, pero como que discursivamente se minimizaba el asunto. Mira, ¿cómo se resuelve la pobreza? Hoy estuve en Concepción, estuve recorriendo una persona que está poniendo un aserradero. A nuevo lo está haciendo, que tiene otras inversiones, y está generando 20 puestos de trabajo. Luego estuve en otro aserradero y está generando 15 puestos de trabajo. Son 35 familias que van a tener trabajo a partir de la inversión. En una localidad de 4.000 habitantes, esos 35 puestos de trabajo tienen impacto. Claro. Y solamente 2 empresas que se están radicando. Nosotros estamos teniendo un gran incentivo a la inversión, que tiene que ver con tener impuestos muy bajos, y que tiene que ver con tener el valor energético
Claro. Más bajo tal vez de la República Argentina. Eso lo que hace es que la empresa pueda radicarse y que cuando genere su esquema de negocios le sea rentable instalarse en Corrientes. Y eso muchas veces no se ve el subsidio del Estado provincial, pero lo estamos haciendo. Estuve en Ituzaingó y en el Parque Industrial de Ituzaingó, solamente en los puestos de las empresas que están hoy instaladas están por generar 240 puestos de trabajo. Estuvimos en Paso de los Libres y estuvimos trabajando y censando, hablando con las distintas empresas que se están radicando y son cerca de 300 puestos de trabajo, que tiene que ver con la radicación de empresas, que tiene que ver con que vamos a tener una persona que realmente pueda tener un trabajo digno. Estuvimos en Alpargata, salvamos, ayudamos, animamos, acompañamos al empresario, se rescató Alpargata de que se vaya a la quiebra y se trajo como capital argentino y se comenzó a facturar desde Corrientes como producto bruto geográfico correntino, y Alpargatas tiene 400 puestos de trabajo y va a generar 160 puestos de trabajo más. Entonces, esta es la única manera de que nosotros tenemos de erradicar a la pobreza, generando trabajo. No hay otra manera, claro. no hay magia en esto. Y generar un trabajo cuesta enormemente. Por eso la fuerza del Estado tiene que estar puesta al servicio de que el sector privado pueda generar los puestos de trabajo, que pueda pagar buenos salarios y que nosotros podamos de esa manera resolver un problema. Cada puesto de trabajo que genera un privado le resuelve un problema al Estado. Entonces, cada vez que nosotros vemos un empresario que genera un empleo, nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que trabajar con el empresario para que genere esas condiciones. Pero tenemos que cuidar también que el empresario no se abuse del trabajador, claro, y que haya una distribución justa. En 2017 se convirtió en gobernador con el 54,5% de los votos. En 2019 consiguió más del 60% y una diferencia de más de 40 puntos porcentuales con el segundo, que fue el Frente para la Victoria. Logró la mayor diferencia en votos que se recuerde entre un primero y un segundo en el frente que usted lidera y que recuerde también la historia política reciente de la provincia. ¿Qué fue ese triunfo para usted? Fue el triunfo de todos. Fue el triunfo de los objetivos. Yo no considero que esos triunfos sean individuales para mí. Eso es el triunfo de que todos nos pongamos de acuerdo y decir, bueno, Corrientes se tiene que poner de acuerdo en la generación de desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que agregarle valor a nuestros productos y a partir de ahí comenzar a tener con los partidos políticos una estrategia de crecimiento donde todos podemos avanzar juntos, digo, todos los sectores, todos los partidos, y ponernos a trabajar en esta idea que te describía antes. Entonces, cuando vos consensuás la voluntad y mostrás el camino y lo decís, lo marcás, sin mezquindades, creo que ahí se produce una sumatoria de votos hacia ese lugar y una conjugación verdaderamente de partidos políticos, donde el objetivo no es que uno gane, sino el objetivo es que ganen todos. De hecho, dijo, no solo es concentrar y conservar poder, tiene el mandato ético de mejorarle la vida al pueblo. Eso es lo que dijo después de ese triunfo y la idea es preguntarle qué se pudo hacer, qué cree usted, en qué le mejoró la vida a los correntinos. En mucho. A ver, digo en general, en cada uno de los municipios, en casi todos, honrosas excepciones, tuvimos participación con todos los intendentes que gestionaron, que trabajaron, que vinieron, que se acercaron, en todos darle una mano. Poder generar transitabilidad en una ciudad, por ejemplo, como capital, como Corrientes, de no estar saltando zanjas con agua servida como teníamos en algunas calles y seguir avanzando va a hacer comprender de que todos juntos tenemos que resolver los problemas de las ciudades. Pero lo hicimos con Corrientes, lo hicimos con Goya, con Empedrado, con San Lorenzo, con Ituzaingó, con un montón de otras ciudades, con San Carlos, con Lievi, con La Cruz, con Santo Tomé, con Alvear, con la centralidad de Montecaseros, con Paso de los Libres, con Curuzucuatiá, con Mercedes. Con todos estuvimos presentes acompañando con inversiones. Entonces creo que esa es la manera de cambiar la vida. Gobernar lo mejor posible
tratando de administrar lo mejor posible. Creo que es un cambio significativo porque termina generando desarrollo. En Capital lo que hacemos es descentralización, modernización, resolver los problemas estructurales de la ciudad, una ciudad como la de Corrientes. Descentralizar Corrientes, la capital de Corrientes, era absolutamente inviable transitar por Corrientes los días, los horarios picos, con las escuelas, el Estado, era invivible. Claro. Uno entraba al centro y demora 1 hora, como si fuera Buenos Aires, estábamos hablando en un centro que estábamos todos encimados. Hoy comenzamos a ver otra cosa. Eso es mejorar la calidad de vida. Garantizar, en plena pandemia, ser una de las 5 provincias que más ha subido los sueldos y que más le ha tratado de empatar a la inflación, digo, porque siempre cuando hay inflación perdemos todos. Me parece que implica defender el bolsillo de los trabajadores y estar mejor sin riesgo. Me parece que también es tanto activos como pasivos, que el sector de jubilados y retirados que pueda cobrar conjuntamente con los activos, que es importante. Claro. Yo sé que por ahí es natural ya hoy, pero es importante que todos puedan tener ese sueldo. Y si no, fíjate lo que ocurre en Naciones, es un esfuerzo. El esfuerzo del gobierno provincial de pagar a los jubilados provinciales el 80% móvil. Y si no, vos ves cómo te ajusta Nación. Por eso vos decís, ¿dónde te querés jubilar? ¿Por la caja provincial o por la caja nacional? Todos se tiran de cabeza en la caja provincial. E implica una responsabilidad el manejo de los ingresos a la administración pública. Que nosotros no estemos explotados como otras provincias de empleados públicos y que nosotros tengamos un peso adecuado de lo que implica la administración pública con respecto a lo que implica el sector privado, tanto formal como informal. Desde el 10 de diciembre del 19, usted gobernó con el acompañamiento de 2/3 en ambas cámaras legislativas. Sin embargo, no salieron todas las leyes que usted mismo pidió. ¿Qué pasó ahí? Pero es un congreso. Hay temas que son transversales y hay otros temas que salieron por unanimidad absoluta. ¿Qué pasó ahí? No sé, por eso. Bueno, lo que hay consensos y disensos. Hay temas que son transversales. Te estás refiriendo al voto de la mujer. Ojalá que pueda salir, porque estamos, como yo digo, estamos en el tiempo de la igualdad y nosotros tenemos que tener, es más, de las 10 candidatas que tenemos nosotros creo que son de los 10 primeros cargos, 4 mujeres y 6 varones. Cambiando uno ya estamos en lo que nosotros estamos buscando, pero que tenemos que seguir buscando la participación más natural de la mujer, que es el motor de la política hoy, el motor de los cambios, lo tenemos que seguir haciendo. Así que me parece que tiene que salir el voto joven, de articular que el voto de los jóvenes de 16 años puedan votar a gobernar. Pueden votar a presidente, pero no pueden votar a gobernador o no pueden votar a concejal. Me parece que no tiene lógica y eso hay que avanzar. Yo creo que con esta legislatura vamos a avanzar. Cuesta por ahí entrar un poquito, pero avanzar. Pero sí la legislatura tiene otros méritos. A ver. Lo de nunca antes logramos sacar el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, el Código Administrativo, el Código de Familia. Estamos legislando y estamos haciendo un cambio de paradigma en la legislación de Corrientes como nunca antes en la historia. En estos 4 años ha cambiado absolutamente y hemos modernizado todo el paquete de leyes y cómo se dice el derecho, que es el Código de Procedimiento. Y eso es fundamental para modernizar también nuestro sistema legislativo. Eso hay que sacarle el sombrero, y digo oficialistas, opositores, a todos, a nuestras cámaras de diputados, que es fenomenal. Finalmente, en marzo del 2020, finalmente digo porque apareció el tema central, que es la pandemia, ¿no? Pero lo otro es, con 2/3 de ambas cámaras, no hicimos ninguna locura. No se me adelante. En marzo del 2020 aparece la pandemia y cambió todas las certezas del mundo, ¿no? O sea, hay un nuevo mundo. Y ese proceso usted lo vivió de una manera en particular, gestionando un gobierno en el medio de la pandemia. Y entonces la pregunta es si la gestión de la pandemia y la obra del hospital de campaña constituyeron, digamos, por
por esta cuestión que apareció en el eje de la segunda parte del gobierno. Nadie puede soslayar la pandemia. Lo que nos ocurrió como pandemia fue muy duro. Estar en el gobierno, por eso yo decía por ahí, no me gustaría estar en los zapatos de Alberto Fernández. Pero realmente también en nuestros zapatos, ¿no? Pero es un poco ver, cuando uno comienza a levantar la vista y comienza a ver que en distintos lugares están juntando muertos por la calle, que lo veíamos en televisión, cuando uno ve una larga lista de ataúdes con retroexcavadora que estaban en los lugares más densamente poblados, uno se imagina, a ver, ¿qué puedo hacer yo para evitar que eso nos ocurra? Realmente es una desesperación importante, pero nosotros creo que planificamos acertadamente lo que fue la pandemia con la construcción del hospital de campaña. Parece que fue una pegada, un lugar de generar 300 unidades de terapia intensiva cuando teníamos 140 solamente en toda la provincia entre público y privado, y salir a generar rápidamente ese hospital. Yo creo que fue un gran alivio, como yo dije, fue una tranquilidad tener el hospital de campaña listo y que nos agarre la pandemia de lleno ya con el hospital preparado en su primera etapa. Por supuesto que ahora nos estamos preparando para la Delta y vamos a estar terminando todo el hospital de campaña al 100% ya listo por si nos ataca la Delta de otra manera y vamos a estar preparados, pero me parece que fue un acierto. La gente entendió también, ¿no? Con el correr del tiempo, sobre todo los momentos más duros de las restricciones que planteó el gobierno. Nosotros decíamos que las restricciones las necesitábamos para ganar tiempo, para construir y poder brindar una respuesta. Nosotros hoy tenemos medido de que nosotros el hospital de campaña aguanta hasta 1.200 casos diarios. Estamos hablando que fue lo que aguantamos más o menos en promedio, es decir, una quincena con 1.200 casos diarios y otros que seguramente se nos van a escapar, esos son los detectados, con un sistema de testeo que nosotros debemos estar por 1,5 millones de testeos de que arrancó la pandemia, que es importante, ¿no? Pero nosotros vamos a dejar las libertades mientras el sistema va aguantando. Después la responsabilidad es individual de cada uno de que pueda cuidarse. Creo que somos una de las provincias que vivimos tal vez la pandemia con más libertades porque fuimos una de las provincias que más fortalecimos nuestro sistema de salud. Y a pesar de que había muchos que criticaban lo que teníamos, lo que hacíamos, nuestro sistema de salud, creo que nosotros tenemos un sistema fortalecido de salud por el trabajo increíble de los médicos, enfermeros, kinesiólogos, choferes de ambulancia, administrativos, el sistema se fortaleció. Pero me parece que es importante lo que hicimos. El presidente de la Nación en una entrevista de hace unos días, muy reciente, reconoció a los gobernadores de la oposición, a usted entre ellos, porque según dijo, no hicieron la oposición que hizo la oposición en relación a la pandemia. ¿Y usted qué cree de esto? Que nosotros gobernamos. Una cosa es gobernar y otra cosa es poner al rol de un legislador que está en el Congreso de la Nación con un gobernador de una provincia. Son dos roles absolutamente distintos. Nosotros estamos para gobernar y estamos para aportar racionalidad también al sistema. Yo creo que con la grieta no se construye. Yo creo que con la grieta se destruye. Yo soy más dialoguista, creo que nosotros tenemos que conversar mucho más. Por supuesto con los que quieren conversar, claro, para esa construcción, y creo que hay un reconocimiento de eso. Usted ya me habló de cómo generar los esquemas de salida para recuperar la economía después de la pandemia. Y la pregunta es si el equilibrio fiscal, aún con la pandemia, está garantizado, o si se puede garantizar un equilibrio fiscal de las provincias teniendo que atravesar los efectos de una pandemia y las demandas que esto implica, ¿no? En líneas generales uno puede acelerar un poco más el gasto, pero siempre controlado, ¿no? Siempre controlado.
sabiendo qué es lo que tiene que cortar, pero manteniendo siempre el control de las finanzas. El problema es cuando en una economía provincial se comienzan a descontrolar las finanzas. Y creo que nosotros tenemos las finanzas controladas, buscando siempre el equilibrio. Pesos más, pesos menos, tratando de gastar básicamente lo que nos ingresa. Nosotros prácticamente Corrientes no tiene absolutamente una deuda. Y las que tenemos son deudas convenientes. ¿Por qué digo deudas convenientes? Porque digo que es tonto pagarlo, porque te genera más perjuicio pagarlo cash porque las tasas son negativas en el tiempo. Pero en general tenemos una provincia muy, muy equilibrada, muy consolidada. Entonces, creo que eso es uno de los secretos, ¿no? ¿Y cuáles son los índices que más le preocupan de cara al futuro? ¿Índices económicos? Ajá. Socioeconómicos. Socioeconómicos. Yo creo que el índice de pobreza, pero no depende de la provincia de Corrientes, me parece exclusivamente, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que salir a revertir eso. Si nosotros no construimos una sociedad futuro, nuestros hijos no se van a quedar en la Argentina. Los hijos de mucha gente se van a ir y nosotros vamos a estar perdiendo posibilidades. Nosotros tenemos que hacer una gran inversión en lo que es terminalidad educativa, en la educación. Si nosotros tenemos muy buena educación, muy buen sistema educativo, nosotros vamos a tener otras posibilidades. Tenemos que tratar de bajar la tasa de mortalidad infantil, que es clave, y lograr desarrollo en todos lados. ¿Hubo alguna gestión en estos 4 años de la que se arrepintió? ¿Que hizo y se arrepintió? ¿Que haya gestionado y que me haya arrepentido? No. ¿Y alguna que pudiendo haber hecho no alcanzó? Mirá, creo no que pudo? hicimos muchas. Creo que uno tira. Lo que pasa es que después uno baja los brazos. Cuando hablás, decís, pedís, y le pedís a una misma persona y ya no te entiende, y bueno, ya no te entiende o ya no te quiere entender. Entonces ya dejás de pedir, ¿no? Si esta persona es inteligente, le pido, no sale y bueno. Pero las cosas que me frustran, por ejemplo, es el segundo puente Chaco Corrientes. Es una vergüenza que no pueda salir un puente de 700 millones de dólares cuando tantas cosas se hicieron en la Argentina. O el puente Montecasero-Bella Unión vale 70 millones de dólares, que debe ser el mismo costo que tenés de Alvear y Taquí, que por razones burocráticas no tenés. El Cotecar, por ejemplo, que es fácilmente realizable por la nación y no se realiza. O esperar, por ejemplo, tanto tiempo después de tener la plata para construir el aeropuerto de Paso de los Libres y que simplemente una comisión como Lorna mire para el costado y te dice, no, tenés tráeme el papel, poneme y decir, che, tengo la plata, quiero el desarrollo, quiero el aeropuerto, lo quiero hacer, tengo para invertir, y un burócrata de Buenos Aires mire para el costado y no te permita desarrollar un aeropuerto. Esas son las cosas que realmente a uno le terminan no gustando de la política. ¿Algo más que burocracia ahí? Yo creo que puede ser, no lo quiero decir, pero puede ser. Entonces, viste, realmente, cuando si podemos cambiar, claro que podemos cambiar. Claro que podemos cambiar. Claro que podemos mejorar. Pero es simplemente la firma de una persona. Yo decía, lo voy a buscar en avión, agarro mi camioneta al tipo que tiene que venir a mirar y lo voy a buscar. Me pierdo 2 días de mi gestión, pero lo voy a buscar personalmente al hombre para que venga a mirar y que nos diga. Es un recapado de pista para que puedan aterrizar aviones sanitarios. Paso de los Libres no podemos aterrizar porque no tenemos pista y tenemos un aeropuerto que tiene, no sé, 1200 metros la pista, que controla el espacio aéreo. Ese tipo de cosas son las que no se entienden de la política, de la burocracia federal que está enquistada en Buenos Aires. A propósito de eso que usted dice, es más dialoguista. Espero que después de las elecciones se solucione todo. Se solucione. Y espero, ojalá que sea exclusivamente porque estamos en las elecciones que pasado el 29, que puedan destrabar este tipo de cosas, que sea una picardía electoral y que no sea realmente un cáncer federal enquistado en Buenos Aires, ¿no?
¿Cómo se lleva usted con los gobernadores de la región? Porque usted es parte del Consejo Regional del Norte Grande, son ahí una decena de provincias que conforman esa concentración, más o menos usted me dijo, el 30% del territorio, 22% de la población, pero solamente el 15% de la economía. ¿Tiene futuro ese núcleo político como para poder destrabar cuestiones de estas, así de alta política? Ojalá, lo que pasa es que se comenzó a poner calentito el Norte Grande y lamentablemente no tuvimos más ninguna reunión presencial, misteriosamente. A ver, ¿por qué se puso calentito? Y porque comenzamos a reclamar cuestiones que hacen a la inequidad federal. Claro. Pero no tuvimos ninguna más presencial, ojalá que pronto podamos volver a tenerlas. Ahí está la cuestión del río, la cuestión de la energía eléctrica. Ahí está todo. Ojalá que podamos, yo creo que Capitanich está teniendo un papel muy importante porque representa a 10 gobernadores que estamos trabajando juntos, que hay muy buena relación con el Chaco, con Misiones, con Formosa, muy buena relación con Salta, con Jujuy, con Santiago del Estero, con La Rioja, con Catamarca. La verdad es que es importante que seamos amigos los gobernadores y que tengamos los mismos objetivos para una región que ha sido postergada en Argentina y que es una región que ha fundado la República Argentina más allá de las provincias centrales, ¿no? De Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán está con nosotros, pero también Mendoza. Entonces, nosotros necesitamos que nos escuchen y necesitamos que nuestras economías también se desarrollen. Usted gobernó con 2 presidentes en este primer periodo. La relación con Mauricio Macri fue muy buena, pero no lo fue menos con Alberto Fernández. ¿Es así? ¿Pero por qué en la política hay que pelearse con el adversario? Yo lo que creo es que con la política nosotros tiene que servir como un instrumento de diálogo, de acercamiento. A mí me gustaría tener una mejor relación con Alberto Fernández. Me gustaría tener una mejor relación con los gobernadores y seguir mejorando las relaciones. Porque creo que la política es diálogo, justamente. Y únicamente se pueden resolver problemas dialogando, se pueden construir oportunidades para la gente dialogando, oportunidades para el desarrollo trayendo inversiones, y las inversiones se traen dialogando, conversando con objetivos claros. Y para eso es fundamental la buena relación. Es imposible que se pueda construir en un estado de guerra. Un estado de guerra es un estado de guerra. Y eso es la destrucción del uno para el otro. Por eso es que la grieta, yo siempre digo que la grieta no construye. Entonces cuando escucho críticas que son simplemente críticas, no hay que contestarlas. No hay que subirse a la crítica, al agravio personal. Podemos debatir, si hay ánimo de construir, podemos debatir muchas cosas. Pero a partir de la necesidad de caminar juntos hacia el objetivo del desarrollo. ¿Usted cree que aportó en esa concepción de la política del diálogo en cerrar la grieta? Porque hay gente que dice que el grado de los porcentajes de adhesión que usted tiene en la sociedad se debe a eso. Ojalá que podamos llegar a seguir construyendo de esta manera, pero una cosa es tener un diálogo. Vamos a ver el 29 si podemos ensobrar esa imagen positiva que decís vos, pero me parece que el consenso... pero más allá de la cuestión electoral. El consenso es fundamental porque quiere decir que los correntinos estamos entendiendo el objetivo y lo que tenemos que hacer. Eso es el consenso. Es decir, nosotros tenemos que ir por este camino. Y creo que eso es importante. Si nosotros no repetimos exactamente lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y no orientamos a la gente, no dirigimos como dirigentes políticos a la sociedad hacia el objetivo, es difícil. Y cuando todos entendemos que ese es un objetivo bueno para todos y que ese es el camino, nosotros habremos fracasado. Ahora, si logramos que todos caminemos juntos, primero que es una fuerza imparable y segundo, creo que vamos a lograr esos objetivos. En varios de sus alocuciones usted habla de la inclusión y de los más vulnerables, de los chicos, de las mujeres y también de un tema que es central porque durante todo el siglo XX y los primeros 20 años del XXI, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 correntinos se va porque esta es una provincia que no los contiene. ¿Usted cree que
que se puede frenar esa tendencia? Mira, no es un problema de Corrientes, ¿eh? No, claro. Este es un problema del norte. Claro. Cuando nosotros vemos, y que en definitiva un proceso de que permanentemente desde la campaña del desierto, nosotros seguimos a decir gobernar es poblar, pero los beneficios terminan siendo para el sur, los beneficios y las oportunidades terminan estando en el país central. Entonces vos mirá chaqueños en el sur, Claro. mirá correntinos en el sur, misioneros en el sur, formoseño en el sur, en el norte, en el central, el conurbano bonaerense en la búsqueda de oportunidades del ciudadano del interior. Si Claro. nosotros no revertimos la distribución y el desarrollo en la Argentina, no vas a poder resolver jamás el problema del conurbano. Nunca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros cambiamos la visión de lo que es la macrocefalia de la Argentina y logramos el desarrollo de nuestra provincia, muchos correntinos se van a volver a vivir a Corrientes. Nadie quiere estar fuera de su tierra. En la antigüedad uno de los peores castigos era el destierro. Claro. Y todavía añoran. Ahí tenés el cielo del albañil, vos que te gusta, que es una canción de Tarragorros y Teresa, que realmente pinta un poco lo que somos, ¿no? Entonces, creo que esa es la única forma de revertir, generando oportunidades en las provincias. Lo llevo a otro plano. Ricardo Colombi dijo que en este ciclo que el bialiancismo vino para quedarse por mucho tiempo en Corrientes y el que se quiera salir de ese esquema va a fracasar. Bialiancismo. Claro. El esquema de alianzas, dos alianzas, porque no hay claramente 40 ni 50 formas de ver la política en función de la cantidad de partidos políticos. Y Arturo Colombi dijo en este mismo ciclo que el negocio de los sellos no debe ser el negocio de la UCR y que usted tiene el liderazgo y el respaldo social para cambiar el sistema electoral. Acá le planteo dos cosas, dos visiones evidentemente distintas. ¿Qué piensa usted del sistema político de la provincia de Corrientes? Que en definitiva uno termina garantizando la participación de todos con los espacios políticos, pero terminamos en dos frentes electorales. Pueden ser dos, pueden ser tres. En este caso es la primera vez que hay dos candidatos a gobernador. Sin embargo hay atomización, pero sin embargo hay aglutinamiento al mismo tiempo. Te permiten llevar... Lo nuestro creo que es real. Nosotros están partidos políticos reales de distintos candidatos, sobre todo en diputados y senadores, ¿no? Lo demás es una alianza con un solo partido político en todos los cargos. Claro. Pero creo que es posible ese tipo de construcción. Cuesta más, es dificultoso, pero Corrientes en definitiva fue así, producto de las peleas. Cuando uno trata de generar la grieta, tiene un resultado. Cuando uno trata de hacer desaparecer la grieta, uno tiene aglomeración de partidos políticos. Ojalá que nos podamos juntar todos, pero tenemos que discutir de cuál es el sistema electoral a partir de una elección, no en un año electoral. No, claro. Entonces, el año que viene, cualquiera de los diputados, los senadores, podemos sentarnos a hablar de la posibilidad de cambiar el sistema electoral, pero no tiene que ser en un año electoral por una decisión de la justicia, sino que tiene que ser una decisión en un año no electoral por decisión de la política en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con un consenso de todos los partidos políticos que componen el espacio. Dada la actualidad de la oposición, que está atomizada, un poco producto por el voto popular que lo acompaña a ustedes, pero también por las propias responsabilidades que tiene la oposición, la cuestión acá es que los escarceos que más abundan en la política tienen que ver, en la política correntina digo, con los internos del frente de la coalición de gobierno. ¿Cómo se maneja esa interna? Bueno, es natural. ¿Pero cómo se maneja? Es natural porque estamos de este lado consensuando. Yo creo que son puntos de vista. Yo creo que es imposible que en un espacio político tan grande como el nuestro, que nosotros no tengamos puntos de vista que por ahí sean o tener tonos, o tener algunas diferencias en algunos temas, sin que esto implique que el frente gobernante
se esté viniendo abajo, que uno vea que sea una grieta que realmente logre romper el frente electoral. Muchos apostaban a que nos rompíamos, que nos quebrábamos. Muchos de la oposición apostaban a que nosotros nos quebrábamos, nos rompíamos, y eso finalmente no ha ocurrido, y que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y que lo vamos a seguir haciendo si el ciudadano nos acompaña, pero muchos apostaban a eso. Pero no hay que preocuparse por el tema de tener alguna disociación, salvo que sea de mala fe. Entonces uno puede tener una visión, puede tener otra visión, y cualquiera de los otros partidos políticos también la suya, siempre que no sea disonante. Porque estas están abiertas las puertas para el que se quiere ir del espacio, se puede ir. Nosotros podemos invitar, como invitamos a otros actores que se incorporen al espacio político. En 2017 su debilidad fue su fortaleza, es decir, no tener en ese momento un andamiaje territorial de la magnitud necesaria para ganar una elección. Colombia le prestó lo que hay gente dentro del radicalismo dice su mano de obra. Pero hay otra gente en el radicalismo que dice que fue un acierto de Colombia y proponerlo como la renovación porque usted supo encarnar ese papel y que ahora es su tarea preparar la renovación que viene. Mira, yo creo que nadie es de nadie. Nadie tiene dueño. Las estructuras políticas no son de fulano o de mengano. Creo que ahí hay una subestimación de la gente. Este es el grupo de fulano. Creo que nosotros estamos en partidos políticos fundamentalmente. La política funciona muchas veces así. Sí, bueno, pero nosotros estamos dentro de un espacio político que es la Unión Cívica Radical. Nosotros no somos un partido, la estructura del dueño es fulano, el dueño es mengano, es de mengano. Me parece que hay un poco ahí de simplismo político. Creo que nosotros, las estructuras funcionan también inteligentemente, salvo peleas que sean abruptas, como ocurrieron entre Ricardo y Arturo, donde sí hubo un quiebre de espacios. Y si no, después lo que tenemos es que el espacio político se va renovando, se va conformando y va saliendo adelante. Pero acá no hubo ruptura. No tenemos que preocuparnos por eso. ¿Y por el liderazgo? El liderazgo termina siendo, en la Argentina, como en toda esta parte del mundo, el gobierno es el que termina liderando el espacio y el gobernador es el que termina liderando el espacio. Y los partidos van acompañando al espacio de gobierno. Y esto se ocurre en Occidente. Y nosotros tenemos que ir viendo de esa forma. Y no hay otra manera. Yo no conozco contadas excepciones por ahí que el líder del gobierno no es el líder del espacio. Ahora ocurre en la Argentina o ocurre también, por ejemplo, en Misiones, pero no siempre se da así en la República Argentina, ¿no? Donde el gobernador es el que lidera generalmente el espacio. ¿Y acá en Corrientes está dirimida la cuestión del liderazgo? Porque hay gente que le reconoce el liderazgo también a Ricardo Colombia. Sin duda, será una forma. Nadie está dispuesto, pero la mayoría del liderazgo en general, hay otra gente que le reconoce el liderazgo a Perucho Casani, hay otra gente que le reconoce liderazgo a Viñolo, hay otra gente que le reconoce el liderazgo, pero el conjunto de liderazgos es lo que uno habla de una autocracia o una democracia, liderazgos democráticos o liderazgo autócrata. Nosotros estamos en liderazgo democrático, que es lo que creemos, por eso somos republicanos. Usted encarna más allá de la edad, que hoy hablábamos al principio, un recambio generacional. La pregunta es, ¿vamos hacia un recambio generacional en todas las líneas del gobierno? Eso se da naturalmente. Eso se va dando naturalmente. Nosotros decíamos que éramos una continuidad con cambio. Fuimos continuando y fuimos cambiando. Y lo mismo va a pasar ahora. Somos una continuidad con cambio. Okay. Y vamos cambiando juntos y vamos cambiando de actores. Algunos se fueron, culminaron su tarea y otros están por venir a cumplir esa tarea. Entonces, esa es un parte del cambio. Le cambio la pregunta. No tiene que haber una cortada de cabeza generalizada, porque en definitiva lo que estamos cumpliendo son funciones. Está perfecto. A la antigua usanza, ¿no? Corte sí, está bien. En mano. Eso. Usted heredó
un gabinete y mucha gente se quedó en lugares claves. Supongo yo que por distintas razones, una de ellas vamos a suponer que es la experiencia. La pregunta es si ese permanecer tanto tiempo en el gobierno le generó ¿qué? ¿Experiencia o lentece el proyecto, digamos, suyo? Te dan dos cosas. Nosotros tenemos dos ministros, por ejemplo, ministros que anduvieron muy bien, ministros nuevos que anduvieron muy bien, por ejemplo, que hacen a un cambio. Por ejemplo, Claudio Polich, por ejemplo, Adán Gaya, que son nuevos ministros que ingresaron al gabinete, que anduvieron muy bien, y hablo de los de mi partido, no quiero hablar del resto, y que realmente funciona muy bien y fueron reemplazando a figuras que están cumpliendo en algunos casos otras funciones, como el caso de Enrique, por ejemplo, Bastorre, que está cumpliendo un buen papel en el Senado, analizando leyes que son fundamentales, que son claves, aportando igual desde el Senado, que andan bien. Y eso tiene que ver con un cambio que nosotros seguimos teniendo dentro de nuestro espacio político, dentro de nuestro partido político, la Unión Cívica Radical, hombres y mujeres que tienen mucho para aportar. ¿Cómo definiría su, vamos a suponer, primer gobierno? Bueno, en un primer momento creo que nosotros trabajamos hacia la industrialización, primero conocer. Un gobernador ni bien asume, tiene por lo menos un año y medio para conocer, para ver cómo funciona, y realmente creo que lo hicimos muy bien. Y después, bueno, nos tocó comenzar a gobernar ya conociendo un poco el gobierno, el tema de la pandemia. Eso lo que hizo es aceitar muy bien los resortes del poder y poder construir de manera adecuada nuestro gobierno. Pero sin pandemia y sin la caída económica creo que nos hubiese ido incluso mejor. Pero creo que estamos gobernando bien. Si había alguna duda de que si podíamos gobernar o no, creo que esa duda está despejada. ¿Y qué no haría de volver a gobernar? ¿Qué no haría? ¿O en qué cree que se equivocó y eso, bueno, le dio la experiencia como para no volver a cometer? Mira, creo que el primer tiempo fuimos más prudentes. Creo que ahora tenemos que profundizar el estilo de gobierno y está claro el camino. Creo que hoy está claro el camino, que es tratar de generar valor, generar empleo y darle para adelante con lo que es producción, productividad, industrialización, mucha educación, mucha inversión en salud. Y creo que esos son pilares que son importantes para todos. Y darle una impronta fuerte también a seguridad. Pero me parece que ya, si tenemos la oportunidad de gobernar nuevamente, creo que son materias que realmente las tenemos conocidas y que estamos viendo que tenemos buenos resultados. Como hace mucho no sucedía, usted se llevó de mil maravillas con el intendente de la capital. Hay mucha gente que dice que usted se hizo cargo de la capital. ¿Usted qué cree? Bueno, esa es una chicanota, ¿no? Que se hizo cargo de la capital. Algunos me dicen, es el intendente de Goya. Otros dicen, es el intendente de Ituzaingó, el intendente de tal lado, el intendente... La verdad es que ayudamos a todos los intendentes. Cuando nosotros vemos las obras públicas que ayudamos a la ciudad de Corrientes, son importantes porque son fundamentales. Uno no puede mirar para el costado. Avenidas de ingresos, por ejemplo... La Ruta 5 que estamos haciendo de Laguna Brava hacia la Rotonda de la Virgen, que estamos invirtiendo nosotros nuestros recursos, tiene que ver justamente con que nosotros tenemos que garantizar la transitabilidad en una arteria que es provincial. Y vialidad urbana, le estamos ayudando a la capital, pero con vialidad urbana hicimos San Lorenzo. Con vialidad urbana hicimos Itatí, que ni siquiera es de nuestro signo político. Con vialidad urbana hicimos San Cosme y así seguimos avanzando por distintas localidades que, por ejemplo, que eran fundamentales que la hagamos. O hicimos con la provincia, hicimos el acceso de la Cruz. Es decir, me parece que hay una tentativa de desmedro por un interés político a Eduardo Tassano. Pero llevarme bien con Eduardo Tassano es fundamental
para que la capital siga avanzando, que nosotros tengamos el mismo signo político, la misma sintonía de trabajo y seguir estando juntos es fundamental para que Corrientes siga creciendo. ¿Cómo fue su relación con los medios y con los periodistas? Muy bien. Muy buena. Me parece que por ahí la prensa tiene el derecho a preguntar y uno tiene la facultad de responder. Me parece que esa es la lógica un poco de la prensa, pero creo que todos cumplen un rol que es fundamental. El deber de información me parece que es central en una democracia madura como la que tenemos nosotros. Por lo tanto, creo que cada uno cumple su labor. Una de las críticas que se le hace al gobierno en general tiene que ver con la hegemonía discursiva y la semántica del gobierno, que es como totalizadora. ¿Usted qué piensa de eso? Totalizadora. A ver, nosotros damos un discurso de lo que estamos haciendo, información de lo que hacemos. No es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad institucional de informar lo que hacemos. Ahora, cómo lo visualiza una persona o quién lo dice o cómo lo dice, no depende de nosotros. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Usted cree que hay en general en los gobiernos? Esta es una pregunta que le hicimos a todos los gobernadores. Las respuestas fueron muy variadas también de acuerdo a distintos factores. Pero ¿usted cree que hay cierta inclinación una vez que se está en el gobierno de cierto discurso único? Pero a ver, el Poder Ejecutivo es uno. O sea, el discurso es único del Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo representa más del 92% del total de presupuesto y el número de agentes creo que termina siendo mucho mayor. Por lo tanto, nosotros en el sistema presidencialista o el sistema de gobernadores, la palabra del gobernador es importante, la palabra del presidente es importante. Entonces nosotros no vivimos un sistema parlamentario donde el parlamento es el que de alguna manera termina con acciones de gobierno mucho más concretas o con un sistema diferente. Por eso es que es tan importante la palabra del gobernador o las acciones del gobierno en una democracia como la que tenemos nosotros, o un sistema constitucional como el que tenemos. Yo no sé si esa visión puede ser acertada o no, pero el que está planteando eso es porque está viendo otro sistema. Pero la verdad es que los diputados, los senadores tienen su voz, tienen su palabra, pero hay que ver cómo evalúa la gente, ¿no? Por ahí opinan, pero la gente le da mucha significación a lo que dice un gobernador, o a lo que dice un intendente contra lo que dice un concejal, claro, o lo que dice un presidente con lo que dice un diputado nacional. ¿Cómo se lleva con la crítica? Bueno, si es constructiva, la tomo. Y si es destructiva, bueno, ¿qué va a hacer? Es destructiva. Hay cosas que uno las tiene que dejar pasar, porque realmente no tienen ni pie ni cabeza y la deja pasar. ¿Y alguna le molesta? Algunas sí, por supuesto. Sobre todo las personales. Pues las críticas al sistema en general, hay críticas que no tienen ideas, pero bueno, creo que crítica va a haber siempre. Yo, por más de que hagas una muy buena gestión, siempre vas a tener, claro, personas que no concuerdan con uno o que te critican, y es parte de lo que vive uno. Entre vecinos, muchas veces hay críticas. Claro. Están enfrente, están en el mismo lugar, y crítica hay siempre, en todos lados, hay en el fútbol, hay en el tenis, en el básquet, en los clubes. Creo que un poco tiene que ver con el respeto de lo que piensa el otro. Una cosa es imaginarse el poder y otra cosa es ejercerlo, dijo alguien alguna vez, no sé si le suena. Sin duda. De querer ser diputado, que era su máxima aspiración, a ser el gobernador por un tiempo largo con la mayor imagen del país. ¿Cómo se maneja eso como para no caer en la soberbia, no caer en la arrogancia, en el trato? Mira, yo creo que era una aspiración, no era mi máxima aspiración de ser diputado, sino que era una aspiración. Bueno, ahora sí es la máxima porque es la única que lo tiene. Yo creo que uno tiene que estar preparado para recibir poder. Y esa preparación es en el tiempo.
Uno se tiene que ir escalonando y subiendo escalonadamente. No digo que tiene que haber una carrera, pero para recibir poder uno tiene que estar preparado, saber perfectamente que hoy sos el gobernador, pero sabes perfectamente que mañana no lo vas a hacer. Como le pasó a todos. Estamos en el gobierno y después no vamos a estar. Entonces, saber construir y preparar la cabeza para ese tipo de cosas es una responsabilidad enorme. En determinado momento no lo vamos a tener. No adueñarse del poder es fundamental. El poder no es de la persona, el poder es del sillón. ¿Y cómo hace del cargo? Para no perder la referencia de la realidad por fuera de los círculos, digamos, en los que usted se mueve por ejercicio del poder? Caminando, andando a pie, hablando con las personas, escuchando a las personas. Si uno deja de escuchar al ciudadano de a pie, deja de atender al ciudadano de a pie, termina sin entender lo que pasa, que es el peor, que es el aislamiento del gobernante. Entonces poder ir, sentarse, escuchar qué le pasa a cada persona, eso es lo que te permite tener los pies sobre la tierra. ¿El poder lo confundió en algún momento? Creo que hasta ahora no. Y espero que no lo haga. Por eso es que es fundamental que nosotros seamos republicanos, que tengamos tiempos en la acumulación de poder. Si uno hace las cosas bien, uno va acumulando poder. Y el límite lo tiene que poner la Constitución, es decir, hasta acá. Son 8 años. En el caso de que uno logre la reelección, o son 4 años. Y necesariamente te tenés que ir para dejar un nuevo espacio, un nuevo gobernador. Me parece que eso es central dentro de lo que es nuestro sistema de gobierno. ¿Qué cree que ya le dejó a sus hijos? ¿Qué creo que le dejé a mis hijos? Bueno, creo que le dejé el ejemplo de cómo uno tiene que trabajar, cómo uno tiene que encarar las cosas. Ojalá que el día de mañana me puedan seguir y que me puedan recordar, ¿no? Pero me parece que eso es lo que dejamos, ¿no? Uno puede hablar de muchas cosas, pero lo que deja es el ejemplo y el recuerdo en los ciudadanos. ¿Y a la comunidad? Creo que la impronta de que se puede hacer más. Yo por ahí miro, algunos se admiran de cómo trabajamos, ¿no? Estamos trabajando todo el día. La única manera de salir adelante es trabajando. No hay otra forma. No existe otra posibilidad. Nosotros estamos donde estamos porque somos el resultado del trabajo del conjunto. Si nosotros empujáramos más juntos, coordináramos acciones juntos, de la sociedad, nosotros estaríamos tal vez mucho mejor. Esta pregunta se la debo a su compañero de fórmula, que es Pedro Brayar Bocar, que me dijo, él plantea, ¿no? Y si fuera nuevamente elegido por los correntinos, tengo que hacer esta pregunta, es decir, ¿qué piensa hacer y cómo lo piensa pagar? Lo pienso pagar con recursos. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Nosotros pensamos seguir desarrollando la provincia de Corrientes, administrando mejor, tratando de ajustar los gastos que no sean necesarios, tratando de poner ahí toda la impronta en generar trabajo, desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que generar. Si no, no vamos a cambiar. Claro. No hay otra manera de cambiar si nosotros no ponemos todo el esfuerzo ahí. Si nosotros no ponemos el esfuerzo, nosotros vamos a hacer siempre lo mismo. Si nosotros hacemos solamente obras públicas y no hacemos obras de infraestructura para el desarrollo, si nosotros solamente pagamos sueldo de la administración pública y no invertimos en que el privado genera puestos de trabajo, nosotros no vamos a cambiar nunca. Nosotros tenemos que agregar valor a todo lo que tenemos de manera que nosotros podamos traer más ingresos para Corrientes. Eso es fundamental. ¿Y cómo vamos a pagar? Con el presupuesto. ¿Cómo vamos a pagar? Con el presupuesto. Tenemos que recaudar impositivamente en la medida que necesitamos. Y en la medida que nosotros no necesitamos o podemos manejarnos mejor, dejar que el privado administre los recursos y que reparte adecuadamente. Parece simple, pero no lo es. En la práctica te aseguro que no lo es. Porque los intereses de los sectores muchas veces se complican. Le leo algo que dijo usted hace 1 o 2 semanas.
La pelea de los egos es por quién se lleva la gloria. Y ese es el problema de la política. ¿Cuál es la gloria de la que usted está hablando acá? Mira, la pelea de los egos yo llamo a que muchos no es que están por el proyecto político. Entonces cuando dicen yo no estoy en el cargo, no estoy en la boleta, yo me voy a otro espacio que sí me dé el cargo. Entonces saltan de un lugar a otro. Cuando uno tiene objetivos y cumple el objetivo que conformó un espacio político, uno llega a la gloria. Porque uno cumple ese objetivo. Que nosotros, la gloria para los correntinos va a ser que nosotros logremos día a día una provincia más industrializada. Esa es nuestra gloria. Ahora, cuando uno está solamente por el cargo, si no me das el cargo me voy a mi casa, si no me dejas yo me voy a mi casa, me cambio de espacio, o soy Poncho Yeré. ¿Lo está diciendo por canteros? No, lo estoy diciendo en general. No lo estoy diciendo por nadie en particular. Porque estas actitudes en política las vemos... Sí, son muy comunes. No digo muy comunes porque son llamativas, pero porque ha sucedido otras veces en Corrientes, incluso con vices. Pero nosotros tenemos que poner ese objetivo. Y si vos tenés ese objetivo, no te puede molestar estar o no estar en la lista. O sea, eso me refería cuando dije eso en mi discurso político. Entonces, la guerra de los egos tiene que estar para ver quién es el que está más capacitado para cumplir el objetivo. Y eso tiene que garantizar el espacio político. ¿Qué importancia usted le asigna a la historia? Oh, mucha. La historia, si nosotros no conocemos la historia, estamos complicados, porque no sabemos para dónde vamos. ¿Y cómo? Ese es como saber de qué lado viene el viento. Querés avanzar contra la historia, es difícil. ¿Y cómo quiere ser? Contramano de la historia. Esta es una entrevista muy difícil, debo reconocerlo, porque usted está en ejercicio y muy probablemente pueda tener un segundo mandato, entonces está como corriendo esto, ¿no? No hay una prudente distancia para poder analizar. Sí. Pero, ¿cómo quiere ser, si vamos a suponer que este sea el final, cómo quiere ser recordado el gobernador Valdés? Yo quiero ser recordado como el gobernador, me gustaría, bueno, si soy como que impulsó el desarrollo y la industrialización de Corrientes, por lo menos fundar las bases fundamentales, que creo que lo tenemos que lograr entre todos, pero con una fuerte inversión en educación y la reconstrucción de todo un sistema de salud público que tiene que ser central. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Hasta aquí el gobernador en ejercicio, Gustavo Adolfo Valdés. Esta es la última entrevista de este ciclo de gobernadores de la democracia que ustedes pueden seguir por nuestros repositorios digitales, por nuestra página, por los repositorios digitales del Diario El Litoral y también todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.